Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Hernández Gutiérrez. Soy licenciada en Artes Visuales, maestra en docencia en Artes y Diseño y docente en la Escuela Superior de Tlahuelilpa. El día de hoy voy a estar exponiéndoles un tema relacionado con el arte contemporáneo mexicano. Veremos un poco sobre los antecedentes, su contexto histórico con el movimiento estudiantil del 68, cómo es que esta gráfica del 68 era identificado como un arte como protesta, algunas de sus características estéticas y representativas, su impacto y legado, y una actividad sugerida en el aula, y algunas fuentes de consulta para saber más del tema. Sobre los antecedentes, la historia de la gráfica contemporánea mexicana se remonta a décadas anteriores, en el que diversos movimientos artísticos sentaron las bases para una expresión visual comprometida con las realidades sociales y políticas del país. Fue en el surgimiento del taller de gráfica popular, en la década de los 30, lo que motivó el desarrollo como herramienta de conciencia social. Los artistas como Leopoldo Méndez, Pablo Higgins, Alfredo Salce o Alberto Beltrán utilizaron técnicas como el grabado para difundir mensajes de solidaridad, denunciar injusticias y promover la participación cívica. Este compromiso artístico con las luchas populares sentó las bases para la gráfica contemporánea mexicana. En el contexto de activismo cultural y resistencia política, el arte forma parte fundamental como una expresión visual poderosa y comprometida con la lucha por la justicia social y los derechos humanos en México. La gráfica del 68, su contexto histórico es en el momento de agitación política y represión gubernamental. La gráfica se utilizó para difundir mensajes de solidaridad y denunciar injusticias. Su impacto continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión en el arte contemporáneo mexicano. Un poco sobre el contexto histórico es que en el movimiento estudiantil del 68 fue caracterizado por la movilización masiva de estudiantes y ciudadanos que demandaban reformas políticas, sociales y educativas. Sin embargo, esta expresión de disidencia fue brutalmente reprimida por el gobierno mexicano, culminando en la trágica masacre de Tlatelolco de 2 de octubre del 68, un evento que marcó profundamente a la nación y dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva. Dicho esto, la gráfica del 68 surge como una forma de expresión artística profundamente comprometida con las causas del movimiento estudiantil y la lucha por la justicia social. Con un estilo visual distintivo y temáticas que abarcan desde la crítica política hasta la solidaridad internacional, esta forma de arte se convirtió en una herramienta poderosa para difundir mensajes de resistencia y conciencia social. Algunas de las características estéticas y representativas es su estilo visual y técnico, que tenían pues este estilo gráfico directo y accesible, uso de colores llamativos y contrastantes, inspirados en el arte popular mexicano y uso de símbolos icónicos y metáforas visuales. En tanto contenido y temática, pues representaban la lucha popular, tenían una narrativa visual sobre resistencia y represión y preservar la memoria histórica del movimiento estudiantil. En la expresión emocional y simbólica utilizaban colores y símbolos para transmitir emociones intensas y tenían a veces un estilo de caricatura y cómic para destacar injusticias sociales. Finalmente, para el impacto y función social, tenían esta comunicación de mensajes políticos y sociales complejos, pero de una manera más accesible al público. El fomento del activismo y la solidaridad entre la población y, por último, la documentación visual de eventos históricos significativos para la memoria colectiva. En su impacto y legado, la gráfica del 68 trasciende este contexto histórico porque influye de manera significativa en el arte contemporáneo mexicano y global. Su legado perdura en la persistente lucha por esta justicia, los derechos humanos, y sirve como un recordatorio vivido de los sacrificios y las aspiraciones que aquellos que lucharon por un México más justo y democrático. La actividad sugerida para este tema se sugiere que hagan una obra gráfica en el aula,
que animen a los estudiantes a crear su propia obra inspirada en el estilo o temas del 68 y pueden utilizar técnicas de grabado en unicel, foamy o Tetra Pak si no se tiene acceso a materiales para técnicas como linóleo, madera o serigrafía. Y después de realizar sus obras, pueden realizar una exposición en el aula donde comenten su proceso creativo y el mensaje detrás de su obra. Finalmente, para saber más del tema, les recomiendo que echen un vistazo al documental de Carlos Volado, que podrán escuchar a algunos participantes y como historiadores, activistas y estudiantes que nos otorgan información respecto al movimiento del 68, un video del canal 22 en el que el artista plástico Jorge Pérez Vega nos narra su experiencia y conocimiento tanto del movimiento estudiantil y de la gráfica. Y finalmente, les recomiendo también que descarguen este libro, que es de acceso libre, donde reúne el trabajo de las exposiciones en torno al movimiento estudiantil y la gráfica, y reflexiona sobre los cambios culturales en México después de estos 50 años que ya pasó el movimiento. Les dejo algunas fuentes de consulta y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.